Vamos a hablar en este tema de violencia contra la mujer. En los medios de comunicación suelen salir muchas noticias y titulares sobre la violencia contra la mujer. Uno de los problemas principales es la propia definición de violencia de género. Se trata de un problema complejo y que atañe a los profesionales sanitarios, ya que son unos de los primeros profesionales a los que las víctimas van a acudir buscando ayuda. La forma más común de manifestarse la violencia contra una mujer en nuestro medio es en manos de su pareja o expareja sentimental. También vemos la causa fundamental de la muerte, que son las heridas por arma blanca. También nos podemos encontrar con noticias de otra índole, tales como casos de violaciones, acoso sexual o el hecho de obligar a niñas pequeñas a casarse en contra de su voluntad. Estas constituyen otras modalidades de maltrato a la mujer por personas de su propia familia, ajenas, desconocidos o por terceros. En cuanto a las definiciones, ¿qué se considera violencia? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona o hacia grupos o comunidades, y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. Lo más importante de esta definición es que la violencia no es solo utilizar la violencia física, sino que la utilización del poder de una persona sobre otra, coartando la libertad de dicha persona, también es una forma de violencia. Y esto es algo palpable en este contexto. Aquí en concreto vamos a hablar de la violencia ejercida por la pareja o expareja sentimental. Esto parece un asunto nuevo del que ahora se habla mucho, pero realmente no es nada nuevo. Lo que pasa es que antes no se consideraba un problema y no se tomaban medidas. Esas mujeres que entonces sufrían maltrato, unas lo asimilaban, otras lo toleraban y otras tomaban sus propias medidas. Todo esto empieza a cambiar en la década de los 70-80 con la Segunda Conferencia Internacional sobre las Mujeres. Es una conferencia de la ONU. En esta conferencia se declaraba que la violencia que se ejerce contra las mujeres en la familia es el crimen más encubierto del mundo. Hasta el año 93 todavía se relacionaba la violencia contra las mujeres con que éstas se produjeron en el seno de la familia, cosa que ahora se intenta separar. En este año, en el 1993, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas establecía que la violencia contra las mujeres era todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de dichos actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en privado. Es a raíz de esta declaración que se empieza a usar el término violencia de género. Estamos hablando del año 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas. Bueno, aquí se empieza a utilizar el término violencia de género, que viene de la traducción del inglés gender violence. Se entiende que la violencia que sufren las mujeres por su condición se trata de una forma de discriminación por su sexo. A partir de entonces es cuando se empieza a acuñar el término. Al ser un término controvertido, es preferible hablar de violencia contra la mujer, ya que implica todo un cuadro bastante complejo. Hace referencia a la violencia que sufren las mujeres a lo largo de su vida, algunas ya en la etapa prenatal, con el aborto selectivo femenino llevado a cabo en algunos países o incluso el genocidio femenino, es decir, desde la época prenatal hasta la época de ancianas. Como decíamos, la violencia contra la mujer la puede ejercer diferentes tipos de personas, pero nos vamos a centrar en la situación donde quienes la ejercen son la pareja o expareja sentimental. De hecho, es la situación que más afecta en nuestro medio. Hay mujeres que sufren violencia por parte de miembros de su propia familia, por tanto, esto es importante de matizar. De hecho, la pareja o expareja puede ser un miembro de la familia, el marido, así como el novio actual con el que todavía no formalizó la relación o incluso puede ser una expareja con la que ya no tiene relación. Dentro del marco familiar, la mujer puede recibir violencia por sus padres o por sus hermanos, como ocurre en la India, o por partes de miembros de la comunidad ajenos a la familia, por ejemplo, el caso de una agresión sexual o una violación por un extraño. Por otro lado, también nos encontramos con otras formas de violencia como el uso de mujeres en conflictos bélicos, ya que son una verdadera arma que se utiliza para agredirlas, matarlas o secuestrarlas.
En un esquema que tenemos aquí lo que podemos ver es que en una pareja es a veces considerado violencia doméstica, debido a que dicha pareja es su marido o pareja de hecho. Pero la violencia entre parejas supone un 90% de las veces contra la mujer. La violencia de género se utiliza, el término violencia de género se utiliza en este contexto como sinónimo de violencia contra la mujer, aunque nuestra ley de violencia de género realmente lo está restringiendo a violencia de pareja, aún hay bastante confusión con este término. Vamos a pasar al contexto. La violencia de pareja incluye lesiones de tipo físico, sexual o psicológico. A veces van combinadas y producidas por la pareja o expareja sentimental. Casi siempre sigue un patrón recurrente o crónico. Es raro que sean episodios aislados. Dentro de las consecuencias que puede tener la violencia para cualquier víctima de violencia, estas son mucho más graves en el contexto de la pareja o expareja, ya que en principio la pareja constituye una fuente de intimidad y seguridad de una persona, siendo todavía más grave cuando se realiza en un contexto de maltrato crónico o continuado, ya que las consecuencias son mucho mayores. Hay que tener en cuenta dos cosas. 1. La mujer es agredida física o sexualmente con más frecuencia por su compañero sentimental que por un extraño. Y en segundo lugar, estas agresiones son más peligrosas, con más frecuencia múltiples, porque el maltratador tiene acceso diario a la víctima y el tiempo suficiente para los abusos. Y además generalmente se producen en un contexto de privacidad que hace que estas agresiones queden ocultas y sean difíciles de demostrar. Bajo la perspectiva médico-legal, hay muchos aspectos que el médico puede y debe hacer, aparte del papel de médico forense. En cuanto a epidemiología, pues por datos de Lancet de 2002, entre un 10 y un 50% de las mujeres han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida, y entre un 3 y un 52%, menuda variación, de las mujeres han sido agredidas en el último año. Es preocupante que desde 2002 los datos no se han modificado mucho. También en países como Zimbabue o Nicaragua los porcentajes son elevados debido a que son países en los que la mujer tiene poco reconocimiento social. No obstante, en Estados Unidos es un 25%, en Canadá un 22%, en Suiza un 21%, lo cual sorprende más porque en estos países la mujer ya está introducida en el mercado laboral y son países del primer mundo. La conclusión que tenemos que sacar de estos datos y de los estudios es que no es un problema raro, no nos es ajeno, es frecuente, nos rodea, es una realidad que está ahí. Y desde el punto de vista cuantitativo, pues es importante. Este problema tiene unas consecuencias graves para la mujer en su vida, en su salud física, mental, tanto a corto como a largo plazo, y además puede causar trastornos crónicos. Hoy en día se considera que es un problema de salud pública de primera magnitud y un problema también de derechos humanos. Como dato destacable, también decir que una gran cantidad de mujeres no denuncian el hecho. Pasamos a la etiopatogenia, es decir, por qué se produce y cómo se produce todo esto. Bueno, las conclusiones son que es un problema multifactorial en el que inciden diversos niveles, que es lo que denominamos contexto ecológico. En el contexto ecológico en el que se produce el maltrato hay factores individuales y factores contextuales. Los factores individuales pueden ser de la víctima o del agresor. De la víctima, pues se han visto parejas de bajo nivel económico y educativo, tener una discapacidad, vivir en el rural. Y factores del agresor serían en su mayor parte no tienen antecedentes penales ni enfermedades mentales. Esto es importante porque mucha gente puede llegar a pensar que eso es así. Por tanto, la conclusión es que hoy en día se considera que la conjunción de factores individuales, tanto de la víctima como del agresor, dentro de un determinado contexto de relación familiar y sociocultural, hace que se produzca este suceso. En definitiva, la clave es quedarse con la idea de que cualquier mujer puede ser víctima de este problema, a pesar de que sí es verdad que se acumula más el riesgo con determinados factores. No obstante, esto no implica que fuera de esos factores no se siga produciendo el maltrato. De la misma forma, cualquier hombre puede ser un maltratador, en tanto a que no hay tampoco un perfil común de maltratador. Los psicólogos han intentado estudiar distintos perfiles o tipos de maltratadores y bueno, el perfil más frecuente es ese que localiza el maltrato hacia su pareja y mantiene el resto de las esferas sociales de su vida perfectamente normales.
Cosas importantes. La violencia de pareja es una violencia estructural que tiene una base sociocultural, donde hay una diferencia de roles, mujer-hombre, superioridad masculina, pero también instrumental. ¿Qué es lo que busca el maltratador? No busca hacer daño físico o psicológico, lo que busca es poder ejercer el poder y el control mediante métodos de abuso psicológico, agresión física o sexual. Y aquí acabamos de mencionar las 3 modalidades de violencia, que son física, sexual y psicológica. Ejemplos de física: bofetadas, puñetazos, patadas, etcétera, etcétera, etcétera. Violencia sexual: sexo forzado, participación en actos degradantes, rechazo del uso de medidas de protección, etc. Y violencia psicológica: humillaciones, insultos, restricción económica, aislamiento familiar y social, etc. Habitualmente la violencia en el seno de la pareja suele comenzar por distintas manifestaciones de violencia psicológica que tratan de aislar a la mujer y de focalizar la atención hacia el maltratador. También otros mecanismos de abuso emocional, de rechazo, desvalorización, culpabilización o maniobras de intimidación o amenaza. En un determinado momento, la violencia pasa a maniobras de violencia física, como un empujón o un agarre forzado, una bofetada, y puede evolucionar a mecanismos de abuso físico de mayor envergadura, como una patada o un puñetazo. El 40-50% de los casos van combinados con violencia sexual. Y vamos a un punto interesante, que son las características particulares de la violencia que se instala en las parejas, que se diferencian de otros tipos de violencia que, por ejemplo, con un extraño. Estas características son la existencia de un vínculo afectivo. Es una víctima durmiendo con su enemigo. No son hechos aislados, lo cual va debilitando a la víctima. A menudo son malos tratos que se producen en el ámbito privado doméstico, por tanto son invisibles, y esto viene favorecido también porque tanto la víctima como el maltratador tratan de ocultarlo. La víctima lo trata de ocultar porque tiene vergüenza de sufrir violencia y se sienten a veces culpables. De hecho, tienden a minimizar o negar la violencia, y eso hace que sean víctimas muchas veces de inocencia cuestionada, por esos comportamientos que a veces la gente no es capaz de comprender. Son débiles, cómplices, consentidoras o responsables. Y los maltratadores suelen tener una buena imagen pública. Bien, desarrollando esto un poco, una de las primeras tácticas es tratar de aislar a la mujer, desvalorizando a su familia y a sus amistades. Después se hace una desvalorización personal de ella, lo que le implica una pérdida de autoestima y de seguridad. El maltratador trata de focalizar la atención hacia él, y algo que resulta muy destructivo es que el maltratador realiza pequeñas concesiones para compensar su mal comportamiento y la promesa de que no va a volver a ocurrir. Poco a poco la mujer va rompiendo lazos de relación con sus amigos y familiares, quedando sumida en una situación de aislamiento social. Cuando entramos en la fase en la que el maltratador grita, agrede verbalmente o incluso le pega, se instala en la mujer un estado de ansiedad y miedo que repercute en su estado de salud. El maltratador trata de culpabilizar a la mujer, sumiéndola en una especie de círculo vicioso del que no puede salir. De aquí desarrolló Leonor Walker el ciclo de la violencia, que consiste en una fase de tensión creciente, luego una fase de agresión aguda. En esta fase las mujeres es en la que suelen denunciar, pero viene seguida de una fase de amabilidad y afecto. Y aquí, en esta fase, es en la que se suelen retirar las denuncias. Después de esa fase de amabilidad y afecto viene otra vez poco a poco la tensión creciente y estamos ya otra vez empezando el círculo. Y vamos a pasar ya a los aspectos clínicos, los aspectos médicos de la violencia de género. El mecanismo más sencillo de entender, obviamente, es el trauma físico, que va a producir lesiones en tejidos blandos, genitales, etc. Y esto puede ser ya origen de discapacidad o a veces muerte. El trauma psicológico o el estrés emocional ocasiona determinados problemas mentales de tipo ansiedad, depresión, intentos de suicidio y en ocasiones una incidencia mayor de consumo de sustancias, alcohol, drogas, pero principalmente medicamentos, originando enfermedades la mayoría de las veces de tipo psicosomático, colon irritable, dolor crónico, etc. Pero también problemas cardíacos, neurológicos, gastrointestinales, urológicos. Esto puede hacer que las víctimas sean más usuarias de servicios médicos de todo tipo, pero hay que tener en cuenta que el miedo y control que ejerce el maltratador sobre la víctima también ocasiona una menor búsqueda de asistencia médica por parte de la mujer, siendo frecuente que falten algunas citas médicas. Todo esto
Repercute también en la salud materna y perinatal, aumentando la tasa de abortos voluntarios, prematuridad y bajo peso al nacer. Por tanto, conclusión, todo esto va a repercutir en la salud de la mujer. Salud física, en forma de lesiones agudas y enfermedades crónicas, y también en la salud mental. Mayores índices de mortalidad y morbilidad y el mayor uso de servicios médicos de todo tipo. Bien, hablemos del tipo de lesiones. La gran mayoría son lesiones superficiales causadas por instrumentos contundentes en forma de escoriaciones, contusiones, desgarros, etc. Puede ser que los golpes sean de una mayor intensidad y se produzcan lesiones internas del tipo TCE, lesiones viscerales o fracturas. Y obviamente en los casos más graves se puede llegar a causar la muerte. Importante, las lesiones no tienen un patrón identificable. Normalmente no existe un patrón específico de lesiones que nos permitan sospechar de maltrato. Lo que sí nos tenemos que fijar que en casos de maltrato continuado vamos a poder ver lesiones recientes al mismo tiempo que lesiones antiguas. Esto es algo importante. Y también lesiones en zonas tapadas por la ropa. Ahora vamos a ver algunas lesiones agudas en víctimas de violencia de pareja. El mecanismo más común de lesionar es dar un golpe con la mano. Golpes con la mano, sí. La utilización de armas es rara y conlleva un mayor riesgo de mortalidad, evidentemente. Las maniobras de estrangulación son referidas por hasta un 50% de las víctimas y suelen pasar desapercibidas al médico. Por tanto, es importante explorar bien el cuello. Solamente un tercio de todas las víctimas agredidas sexualmente tienen lesiones genitales. Por tanto, la ausencia de lesiones genitales para nada descarta violencia de género. Lo habitual es que la víctima sufra distintos mecanismos lesivos que le provocan múltiples lesiones en distintas localizaciones y de morfología variada. La localización más frecuente de las lesiones es el polo cefálico, cabeza, cuello y cara. Sin embargo, las lesiones de los tejidos blandos son las más comunes. Luego decir que aparte del polo cefálico, pues también es frecuente ver lesiones en los miembros superiores, porque es una zona de agarre forzado y también es útil para defenderse. Se estima que la mitad de las mujeres maltratadas presentan lesiones físicas. Esto quiere decir que la otra mitad no van a tener ninguna lesión física, ¿vale? Y de todas las maltratadas van a recibir ayuda médica solo un 30%. Mencionando algunas lesiones típicas en la mujer maltratada, pues tenemos las equimosis orbitarias, desgarros en los labios, lesiones, como decíamos, en el polo cefálico, tipo frente, lesiones contusas, equimosis en diversas zonas, escoriaciones, marcas de mordeduras o a veces lesiones tipo líneas de tranvía por golpes con cinturón u objetos similares. Y finalmente vamos a hablar de la muerte por violencia de género, los homicidios. La mayor causa de muerte en violencia de género, la mayor causa de homicidio, es por arma blanca. En concreto, el 50% son por arma blanca, acuchillamientos, golpes, etc. En segundo lugar, arma de fuego y en tercer lugar, estrangulación. Otras veces, la mujer, víctima de las consecuencias psicológicas del maltrato, opta por suicidarse. Pasamos a hablar ahora de las consecuencias. Las consecuencias van a ser para la salud física, para la salud psíquica y consecuencias para los hijos. En cuanto a consecuencias para la salud física, bueno, pues como indicadores de salud física podemos decir que se ha mostrado un 60% más de enfermedades físicas en mujeres maltratadas que en mujeres no maltratadas. Se ve una mayor tasa de hospitalización y mayor absentismo laboral. Las afecciones más frecuentes son dolores reumáticos, síntomas neurológicos recurrentes del tipo cefalea, migraña, problemas de vista y audición, tartamudeos, desmayos, amnesias, trastornos cardiocirculatorios tipo tensión alta, infarto, angina de pecho, trastornos gastrointestinales, ya dijimos colon irritable, úlceras de estómago, reflujo, dispepsia y trastornos urorrenales como infecciones del tracto urinario y retenciones de orina. En cuanto a la incidencia de abuso durante el embarazo, bueno, esto es curioso. Se ha visto que las mujeres maltratadas físicamente, si se quedan embarazadas, tienen mayor riesgo de que aumente la frecuencia de la violencia que reciben y que la violencia sea aún más grave.
este abuso durante el embarazo es mayor en adolescentes. Y en cuanto a salud sexual y reproductiva, entre un 40 y un 50% de las mujeres maltratadas son físicamente forzadas sexualmente. Aquí destacamos doble de riesgo de enfermedades de transmisión sexual, mayor riesgo de embarazos no deseados y abortos voluntarios, niños con bajo peso al nacer y problemas ginecológicos de diversa índole. En cuanto a las consecuencias para la salud psíquica, la gravedad de los síntomas se va a relacionar con la cronicidad y la gravedad del maltrato. Estas mujeres tienen un 40% más de riesgo de sufrir trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, tabaquismo, consumo y abuso de alcohol, drogas y psicofármacos, ideación suicida e intentos de suicidio y somatización. En cuanto a las consecuencias para los hijos, puede darse un daño a terceros que convivan en el ambiente violento, sobre todo los niños. Los hijos de parejas en las que existe esta violencia van a tener entre un 30% y un 60% más de probabilidades de experimentar abuso. Aunque no sean maltratados, el hecho de ser espectadores va a tener una serie de consecuencias en su desarrollo emocional y psicológico y problemas de somatización. Además, van a padecer retraso del crecimiento, problemas escolares, aislamiento emocional, intentos de suicidio, problemas de conducta, trastornos del sueño y trastornos psicosomáticos. Hoy en día ya se considera legalmente a los menores que viven en un ambiente de maltrato como víctimas independientemente de que sufran maltrato directo. Algo muy importante es lo que se denomina la transmisión intergeneracional de la violencia. Niños que en muchos casos son pequeños y están en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, que aprenden que la violencia es una forma de comunicarse entre las personas y sobre todo de cómo los hombres tratan a las mujeres. Es más probable que repitan esa conducta de adultos, aunque esto no significa que todos los niños maltratados vayan a ser maltratadores, pero sí que es un factor de riesgo.